Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos aquí en nuestra clase número 24, me parece. El día de hoy vamos a continuar con el tema de proporcionalidad. En la clase pasada, por ahí estuvimos dando nada más un repaso de lo que eran las razones y proporciones, que nos van podemos utilizarlas dentro de lo que vamos a los siguientes temas. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que se llama factor de proporcionalidad. Entonces, déjenme hacer un poquito más grande esta presentación para darle inicio a la clase, ¿no? Venga, pues, entonces el tema es proporcionalidad y antes que nada quisiera dar la definición de qué es el factor de proporcionalidad. El factor de proporcionalidad es la relación que existe entre las magnitudes o longitudes de un lado. Por ejemplo, ya sabemos que una razón es una relación, ¿no? Que tenemos que tiene que ver un número con el otro, a eso se refiere, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando pues sobre el tamaño, la distancia que existe entre esas dos medidas. Entonces, también podemos decir que al factor de proporcionalidad también le conocemos como el factor de escala. Imaginemos que, por ejemplo, como en un mapa, ¿no? Que nosotros sabemos que, o en un croquis, en un plano, existe una escala y nosotros la podemos definir. Entonces, que la relación que existe entre el tamaño real y el tamaño que está dibujado en el mapa, en el plano, etcétera, ¿no? Entonces a eso le vamos a conocer como factor de proporcionalidad o también lo vamos a conocer como factor de escala. Entonces imaginemos que nos dan dos imágenes que es muy parecido al tema que estuvimos viendo la clase pasada y me dicen, bueno, tengo una imagen que tiene un rectángulo que tiene una medida de 3 centímetros de base por 4 de altura y entonces yo sé que la figura que es más grande tiene, que es proporcional o que está a una escala, eh, pero no sé cuál es la escala. Entonces necesito averiguar cuál es el factor de proporcionalidad, qué número. Y cuando hablamos de factores, recordemos que estamos hablando como cuando multiplicamos, ¿no? Acuérdense que tenemos los factores y el producto. Entonces, cuando estoy hablando de factores de proporcionalidad, estoy hablando de multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues un número que multiplicado por 3 me dé 6, ¿sale? Debido a que, por ejemplo, yo sé que este es igual, es proporcional a este, ¿no? O que tiene una relación. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me daría 6, ¿no? Entonces, es una manera en que nosotros podemos averiguar qué es lo que está sucediendo. Y entonces, pues muy fácil, nosotros sabemos que 3 por 2, pues me da 6. Entonces, podríamos decir que en este caso, en este ejemplo, el factor de proporcionalidad, pues es 2. Entonces, si yo sé que existe, que es esa escala, entonces como yo aún no sé cuánto mide mi altura de mi figura, de mi réplica, mi figura que está aquí, pues simplemente multiplico este 2 por lo que viene siendo la altura de mi figura original para obtener que este es el valor de 8 centímetros, ¿no? Y así podría decir que tengo una escala. Entonces, ahora digamos que tengo, imaginemos que son, porque no son exactamente, digo, que tenemos ahora 12 de altura de una imagen que sigue midiendo lo mismo, ¿no? Y tenemos que es 4 de altura por 3 de base de la figura original. Y ahora lo que necesitamos saber, por ejemplo, cuál es la base de la siguiente, de la figura que no sabemos cuál, que es proporcional, pero no sabemos cuál es su factor. Entonces necesitamos averiguarlo. Una manera muy fácil, como en este caso estamos comparando las dos alturas, digo, puedo hacerlo a modo de fracción. También van a escuchar que cuando hablemos de escala te van a decir, mira, es una escala de 4 a 12, ¿sí? Significa que hay una proporción, ¿sí? De esa escala. Entonces, yo puedo decir que, venga, si yo
saco una equivalencia de esa fracción, yo podría decir que saco cuarta y divido 4 entre 12 me da 3 y 4 entre 4 pues me da 1, o sea que tengo una escala, podríamos decir que tengo una escala de 1 a 3, o si yo convierto esta fracción a enteros, pues podríamos decir que tengo una escala de 3, ¿no? Y lo puedo ver ya que 4 por 3 pues me da 12. Entonces, el factor de proporcionalidad en este caso, pues sería 3. Entonces, una vez si ya conozco el factor de proporcionalidad de esta figura, lo único que tengo que es multiplicar el lado que me hace falta, que no encuentro, por el factor de proporcionalidad para encontrar que sería 9, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría entonces si yo hago lo mismo? En este caso me dan una figura que tiene base 3 y tengo otra figura que también tiene base 3. Entonces, si lo hiciera a modo de fracción, diría que tengo una proporción de 3 a 3, que si yo hago esto, pues obviamente tendría que, esto es, saco la tercera, que es una proporción de 1 a 1, o que mi factor de proporcionalidad es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi factor de proporcionalidad es 1, yo las réplicas que haga de mi imagen original, pues van a ser iguales a la original, o que cuando hablemos de la unidad con respecto a proporcionalidad, pues estamos hablando de la figura original, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de proporción 1, estamos hablando de la figura original, del mismo tamaño, ¿no? En este caso, pues también sería 4 centímetros, debido a que 1 por 3, perdón, 3 por 1 me da 3 y 4 por 1 me da 4, ¿no? Entonces, es así. De eso se trata y de eso explicaba un poquito más, si no me entendí la clase pasada, sí, porque sí noté que no comprendía mucho el problema que nos venía en el manual, por eso sí tenía como mis dudas, pero como les explicaba, digo, ya vamos a tratar de despejar todas esas dudas. Y hacer las cosas más sencillas, tratar de hacerlas más sencillas y más comprensibles para ustedes. Entonces, yo espero que con esto pues podamos entender lo que sigue, ¿no? Imagínense que tengo esta figura y tengo una base de 4 centímetros y una altura de 5 centímetros, y a mí me piden, bueno, dice, encuentra los siguientes tamaños de las siguientes figuras, ¿no? Yo podría utilizar un factor constante, por ejemplo, el 3, y decirle que, por ejemplo, le saco multiplico el 3 tanto en la base como por la altura y sacar las medidas. Pero, por ejemplo, también puedo hacerlo como medio de una tabla, como lo vi en la clase de razones y proporciones. Imagínense que yo sé que el factor 1, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, siempre va a representar mi figura original. Entonces, si yo elevo al factor 2, al factor 3 y al factor 4, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, si yo tengo un factor 2, significa que yo voy a multiplicar la base por, en este caso, 2 y la altura por 2 para obtener una nueva base, una nueva altura, para saber que ahora, por ejemplo, voy a hacer más grande mi figura y que ahora va a ser 8 centímetros de base y 10 centímetros de altura. Entonces, ya lo tendría ahora. El factor que estoy utilizando sería el factor 2. Ahora, si yo utilizara un factor 3, pues tendría que multiplicar el 3. El 3 voy a multiplicarlo por el 4 y por el 5, de manera que voy a encontrar una altura de 12 centímetros y, ahí me he equivocado aquí, y una base de 12 centímetros y una altura de 15, y así sucesivamente, en este caso va a ser de 16 y de 20, ¿no? Entonces, si se fijan, esto sería como llenar una tabla y tal cual la hemos hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la de los helados, en las que, por ejemplo, decía que un helado eh, tenía una base de 4, entonces 2 helados va a tener una base de 8. Entonces, si se fijan, va creciendo de 4 en 4 y el de abajo va creciendo de 5 en 5. ¿Sí me explico? Pero entonces mantiene una escala y también mantiene una proporción. Sí, recordemos
que una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿no? Y aquí tenemos las razones, son la relación que existe entre ciertos números, ¿no? Entonces, nada más hay que entender que el factor de proporcionalidad sería el número por el cual multiplico la figura original o para yo hacer una escala, ¿no? De esa figura. A eso se refiere. Entonces, para el día de hoy me pide que hagamos unos ejercicios. Los ejercicios vienen en la página 66 de nuestro manual CIME. Solamente vamos a hacer esta parte de ejercicios en las que me dice a mí que yo dibujé una figura, por ejemplo, en este caso, y en mi cuaderno de registro CIME, en la parte cuadriculada de centímetro cuadrado, por ejemplo, que dibujé una figura de 2 centímetros de lado y me dice que use el factor de proporcionalidad 2 a 1, perdón, de 1 a 2 y construye el cuadrado con las nuevas medidas. Entonces, ¿cuál será esas medidas, ¿no? Recordando lo que ya hemos visto, ¿no? En este momento. Yo tengo la relación esa que existe entre las medidas, pues yo sabría decir qué medidas utilizar o qué medidas siguen. Si aún no ha quedado claro, le digo, lo vamos a ver, lo vamos a continuar viendo en la próxima clase, el día de mañana, en la que por favor, si ustedes ya vieron este video, pues me manden, voy a estar al pendiente de que me manden sus comentarios y dudas en la plataforma, por si aún no ha quedado claro. Y le digo, pero realmente es muy sencillo, ¿no? Lo que me está diciendo es que, por ejemplo, en este caso, si tengo una proporcionalidad de 1 a 2, si yo lo convirtiera a número, pues me estaría diciendo que mi factor va a ser el 2, ¿no? O que lo voy a multiplicar por 2. ¿Y qué voy a multiplicar por 2? Pues un lado de esta figura. Entonces, eh, construiría una figura que me está diciendo que es el doble de grande, o hay unas que me van a decir que es el triple de grande, y así sucesivamente, dependiendo del factor. Recordemos que el factor es un elemento de un producto o de una multiplicación. ¿Sale? Entonces, eso sería todo el día de hoy. Por favor, sigo pendiente. No olviden comentar si el video les ha gustado, si no les ha gustado, si le hace falta algo, cómo podemos hacer más interactivo este video y que a ustedes les llame un poquito más la atención, que vaya, que sea más comprensible, que sea más dinámico. Sé que estoy tratando de mejorar todo esto, le digo la verdad, y para ello requiero que pues ustedes me apoyen con sus comentarios y por el día de hoy sería todo. Entonces, nos vemos en una próxima y hasta la que sigue, ¿no? Hasta la siguiente clase.